Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Hoy les voy a presentar, Sí, claro que sí. les voy a leer No, un fragmento de un libro que ya está terminado, que es en realidad un estudio sobre una variante del mito del salvaje, una variante que no desarrollé, que no traté, que no investigué en el libro que presenté hace poco, en el mito del salvaje. Se trata del mito del hombre lobo, que tiene una característica que es propia de esta variante del mito del salvaje, que es que se trata de un personaje que se metamorfosea. En el libro que saldrá en algún momento a fines del año, comienzos del año que entra, publicado por Anagrama, exploro una vez más el tema de la larga duración del mito, en este caso del hombre lobo. Digo el hombre lobo, quiero enfatizar aquí que en la mayor parte de los casos se trata efectivamente de hombres, de machos, vaya. Hay pocas mujeres, pero en mi exposición lo verán. Desde la antigüedad grecorromana hasta hoy, desde Heródoto y Platón, los neuros en Escitia, el Licaón en Arcadia, paso por el mito popular pagano en la Edad Media, como un humano atrapado en el cuerpo de un lobo, pero siendo un personaje noble. En el Renacimiento, el hombre lobo encarna en personas en juicios contra la brujería. Es también una enfermedad mental, es la melancolía lupina, la licantropía. Está profundamente arraigado en el folclore europeo y resurge de manera espectacular en los siglos XX y XXI en el cine. Yo voy a leerles un pequeño fragmento donde se verá cómo este mito pasa del folclore a la cultura moderna en el siglo XVIII, tomando como ejemplo o girando o derivando hacia el ejemplo del cuento de Perrault sobre la Caperucita Roja. Este es el fragmento. Podríamos pensar que los numerosos cuentos que han recogido los folcloristas europeos en los siglos XIX y XX sobre los hombres lobo son algo así como los restos o las ruinas de antiguos edificios míticos que han ido decayendo. Pero esos cuentos no revelan su origen o solo dan ligeros indicios de ello. También podrían provenir de esos estallidos tremendos que fueron los juicios contra la brujería, que se extendieron sobre todo a lo largo del siglo XVII y que contaminaron con su espectacularidad las creencias populares. Estas narraciones folclóricas recogidas en los siglos XIX y XX
Podrían ser algo así como esquirlas emanadas de los juicios que quedaron incrustadas en la imaginería popular. Además, sean restos antiguos o fragmentos de las dogmáticas acusaciones de jueces e inquisidores, sin duda se mezclaron con otras leyendas y dieron lugar a relatos híbridos. La pedacería resultante es un batiburrillo difícil de entender, especialmente si tomamos en cuenta que las leyendas migran y se difunden atravesando fronteras culturales. Voy a poner un ejemplo. La folclorista Merili Mezbahi ha hecho un muy interesante estudio sobre el hombre lobo en Estonia, aunque debería decir que ha sido sobre la mujer loba, pues en esta región, cosa excepcional, han predominado las mujeres convertidas en lobas. Desde los juicios del siglo XVII se observa en esa región este predominio de las mujeres. Es el caso de Alit, que en el 1617 confesó en un juicio en Kiviló haber sido una loba que junto con otras 2 mujeres mataron a 2 bueyes, 2 caballos y otros animales y se los comieron. Cuando en el juicio le preguntaron si sabía a quién pertenecían esos animales, contestó: ¿acaso un lobo alguna vez pregunta a quién pertenecen los animales antes de ir a matarlos? Pero dijo que volvían la carne para la cual se quitaban antes la piel del lobo. Según esta folclorista, tanto en los juicios de los siglos XVI, finales del XVI y XVII, como los cuentos que encontró en los archivos estonios de folclore, se topó con algo peculiar. La mayor parte de los casos se refieren a mujeres que se transformaban en licántropas, y lo explica por el hecho que desde antes de la llegada del cristianismo a Estonia, la posición de las mujeres era mucho más importante que en otras partes de Europa. Pone el ejemplo de un cuento recogido en 1973, muy interesante, pero que no voy a leer aquí. Pero es importante observar que en Estonia occidental predominan las leyendas en las que la persona se convierte en lobo por su propia voluntad. En contraste, en Estonia oriental dominan las versiones en las cuales el hombre lobo sufre esta condición contra su voluntad. En las primeras domina la influencia del folclore escandinavo, mientras que en el este se recibe la influencia de las tradiciones eslavas. Si nos asomamos a las zonas eslavas occidentales, el mito se vuelve borroso, pues los hombres lobos se confunden con los vampiros bajo un solo nombre. En serbio y en croata, tanto unos como otros reciben el nombre de Vukodlak. Variaciones del mismo término ocurren en búlgaro, lituano, rumano e incluso en griego para referirse tanto a los vampiros como a los hombres lobo. La palabra significa pelo de lobo, pero en este caso no se trata de una metamorfosis de un humano, sino del cuerpo muerto de una persona que se levanta de la tumba, a veces en forma de lobo, para molestar a los vivos y en algunos casos chuparles la sangre. Al parecer, en el oeste eslavo, la leyenda se mezcló con la del vampiro, que pertenece a otra familia mítica. Un estudio de Maya Pasaric sobre el folclore en regiones eslavas del sur muestra la misma mezcla de leyendas. Las diversas variantes del Vukodlak en las lenguas eslavas se refieren a una persona muerta que a veces se convierte en lobo. Este estudio trata a los vampiros y a los hombres lobo como sinónimos, porque eso lo encontró en esa región eslava. Desde luego, estos vampiros no tienen nada que ver con los inventados por la literatura gótica inglesa en el siglo XIX, como el apuesto pero repugnante Conde Drácula de la obra de Bram Stoker. Cuando no aparecen en forma de animal, tienen el aspecto de un extraño humano húmedo y baboso que camina descalzo arrastrando su mortaja.
A veces son imaginados como cuerpos que consisten en una bolsa de piel sin huesos y rellena de sangre, muy altos y fríos. Más fructífera ha sido la búsqueda realizada por el antropólogo Willem de Vlecourt en las provincias de Limburg, en Bélgica y Holanda, y en las regiones alemanas del norte del Rin y Westfalia. En esta área se han recogido cientos de leyendas del hombre lobo. Con frecuencia estas leyendas mezclan elementos de otras creencias. Las del amante que se vuelve lobo suelen narrar un paseo por el bosque donde el hombre se esconde para defecar u orinar, se transforma en lobo, ataca a su mujer que se defiende con una pieza de su vestido. Al regresar a la forma humana, ella descubre que su pareja lleva entre los dientes restos de su ropa. En ocasiones el hombre ha sentido una fuerza interior que lo impulsa y logra prevenir a su mujer de lo que debe hacer si aparece una bestia en la ausencia, que es defenderse con su vestido. En muchos casos el color de la ropa es rojo. En unos pocos casos es el padre quien ataca a su hija y no el marido. Es significativo que muchas de las narraciones sobre el amante o el marido lobo fueron contadas por mujeres. En otro tipo de leyendas aparece la piel del lobo, el cinturón que usa para lograr la mutación, un campesino hambriento que va por el campo o el bosque con sus compañeros. Se convierte en lobo y ataca al ganado. Es necesario quemar el cinturón o la piel para librarse del conjuro maligno que ha atrapado a este campesino y lo convierte en lobo. En otros casos, el hombre lobo es lastimado cuando amenaza a sus compañeros, pero cuando vuelve a la forma humana, la herida lo delata. Una leyenda muy extendida se refiere al hombre lobo que brinca sobre la espalda de una persona que va caminando. A diferencia de las anteriores versiones, la del lobo que va como jinete montado en la espalda de un hombre no tiene antecedentes en otras leyendas sobre licántropos en otras partes de Europa. Es muy probable que se haya mezclado con otros cuentos donde el monstruo se trepa en un humano y lo ataca. También fueron registrados cuentos en los que es muy evidente la agresión sexual del hombre lobo. Desde luego, en las acusaciones que hicieron los jueces en los procesos contra la brujería y contra supuestos hombres lobo, había de manera implícita la idea de que cuando el lobo atacaba a niñas y muchachas, lo hacía con un propósito teñido de asalto sexual. Este aspecto erótico del mito no había aparecido en forma tan clara como en este ejemplo tomado de lo que contó un granjero de Limburg, que se refería a una historia que le había contado su madre, aludiendo a algo que supuestamente ocurrió en 1885 y que seguramente contiene resonancias de creencias más antiguas. Se las leo completo este cuento. En las tardes de otoño, las muchachas ya maduras solían reunirse para hacer conserva de alubias y en invierno para hilar juntas. Después, las muchachas bebían café, regresaban a casa. Los muchachos que las apreciaban se volvían sus protectores. Una vez, 5 muchachas en su camino de retorno a casa habían sido molestadas por un hombre lobo y habían tenido que escapar rápidamente. Ahora eran acompañadas por unos muchachos que le enseñarían al hombre lobo a no atacar nunca más a las muchachas. Súbitamente apareció el hombre lobo y trató de saltar sobre la espalda de alguien. Uno de los muchachos lo golpeó con fuerza en la cabeza con un palo de madera. El hombre lobo cayó al suelo y todo el grupo huyó con mucha inquietud. A la mañana siguiente, fue encontrado más allá del borde del camino el cuerpo de un hombre que había pagado su aventura con la vida. Era un hombre casado. Hasta aquí el cuento popular. Al parecer, en el siglo XVII, el mito del hombre lobo en Europa
fue adquiriendo cada vez más visos eróticos y referencias a agresiones sexuales contra niñas y mujeres, aprovechando los elementos de antiguas creencias. El lobo como predador sexual pareciera una metáfora muy adecuada para alentar historias pensadas para prevenir a las niñas que crecían en sociedades llenas de toda clase de amenazas. En Francia ocurrió una de esas peculiares mutaciones del mito que estudio a lo largo del libro, son muchas, y que resultan muy reveladoras. En la misma época en que en Europa se iba acabando la cacería de brujas, el mito del hombre lobo dio un salto de los cuentos populares a la refinada literatura burguesa francesa. En 1697, el escritor francés Charles Perrault publicó un cuento que se volvió una leyenda que se extendió por todo el mundo occidental e incluso más allá. La historia de Caperucita Roja, la bella niña que es devorada por un hombre lobo. La influencia de este cuento fue enorme y sigue siendo hoy conocido y aprendido en todo el mundo gracias a los hermanos Grimm, que lo retomaron tiempo después, aunque a veces se olvida que ese lobo que ataca a Caperucita es en realidad un licántropo. Perrault tomó la historia de la tradición oral francesa del sureste de Francia. Todos podemos reconocer de inmediato el famoso diálogo del cuento de Perrault cuando la niña se desnuda y se mete a la cama con el lobo creyendo que es su abuela. Ustedes lo recordarán. Abuelita, ¿qué brazos más grandes tiene? Son para abrazarte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué piernas más grandes tiene? Son para correr mejor, niña mía, etcétera. Ustedes lo recordarán bien. Y al final, abuelita, ¿qué dientes más grandes tiene? Son para comerte. Y diciendo estas palabras, este malvado lobo se arrojó sobre la Caperucita Roja y se la comió. Evidentemente, el cuento de Perrault es un humano que se ha transformado, pues puede hablar. Pero Perrault no usa el nombre popular, Garou o Loup-garou o Bzou, sino que se refiere a él simplemente como un lobo. El encanto del cuento es enorme y su autor le dio una dimensión literaria impactante al pulir las versiones originales que seguramente escuchó. Se han registrado las versiones orales del cuento popular que dan una idea del punto de partida en el que se apoyó Perrault para el cuento que publicó. La versión oral recogida en 1885 en Nièvre es la más aceptada como un reflejo de lo que debió haber oído Perrault. En ella sí aparece el hombre lobo con el nombre popular típico de la región, Bzou, que equivale a Garou o Loup-garou en otros cuentos. Se los voy a leer a los fragmentos aquí para que lo puedan contrastar con el cuento de Perrault. Dice así: había una mujer que hizo pan. Ella le dijo a su hija: llevarás un panecillo caliente y una botella de leche a tu abuela. Y así la niña partió. En el cruce de dos caminos se encontró al Bzou, quien le dijo: ¿a dónde vas? Llevo este panecillo caliente y una botella de leche a mi abuela. ¿Qué camino tomas?, le dijo el Bzou. ¿El de las agujas o el de los alfileres? El de las agujas, dijo la niña pequeña. Bien, yo tomo el de los alfileres. La pequeña niña se dividió recogiendo agujas y el Bzou llegó a la casa de la abuela, la mató y puso su carne en el armario y una botella de sangre de la abuela en el estante. La pequeña niña llegó y tocó la puerta. Empuja la puerta, dijo el Bzou. Está cerrada con una paja mojada. Buenos días, mi abuela. Le traigo un panecillo caliente y una botella de leche. Mételos en el armario, mi niña. Toma la carne que está allí y una botella de vino del estante. Después de que comió, había allí una gatita que le dijo:
Fuchi, puta, ¿es la que come la carne y la sangre de su abuela? Por supuesto, nada de esto aparece en el cuento de Perrault, donde la niña no es una campesina, sino una hermosa burguesita que va con su capuchita roja caminando por el bosque. El canibalismo involuntario y la expresión de disgusto de la gatita que contempla la situación y que en otras versiones es un pájaro o una voz misteriosa, tampoco llegaron a la versión literaria. Y el hombre lobo también desapareció y quedó convertido en un lobo travestido. En la versión oral se asume que el bzú, cuando se encuentra con la niña, tiene todavía la forma humana, por lo cual ella no se asusta ni se extraña. Esta versión popular con crudeza cuenta la continuación de la historia, que es la siguiente. Desnúdate, mi niña, dice el bzú, y ven a acostarte conmigo. ¿Dónde pongo mi delantal? Tíralo al fuego, ya no lo necesitas. Y para cada una de sus ropas, el corpiño, el vestido, las enaguas y los calzones, ella le preguntaba dónde ponerlos y el lobo le respondía, tíralas al fuego, mi niña, ya no las necesitas. Después de esta escena erótica, un verdadero striptease, en el cuento oral aparece el famoso diálogo durante el cual la niña va descubriendo las extrañas peculiaridades del cuerpo del bzú y va preguntando sobre cada una de ellas: la piel peluda, las largas uñas, las grandes espaldas, las orejas largas, los orificios de la nariz y al final la enorme boca. Sobre las grandes fosas nasales, el bzú contesta que las tiene para mejor aspirar su rapé, un hábito obviamente nada lupino. Seguramente quienes escuchaban en la voz de un viejo campesino francés este cuento se imaginaban más preguntas, como por ejemplo, abuela, ¿por qué tienes una verga tan grande? Para cogerte mejor, habría contestado el bzú. Es notable que cuando la niña se va desnudando, en la conversación aparece la palabra lobo por primera y única vez. Es posible que fuese para dar a entender que el bzú ya había sufrido la metamorfosis en la casa de la abuela. En el cuento de Perrault, al final del diálogo, cuando el lobo responde a la pregunta sobre sus largos dientes, Caperucita es inmediatamente devorada y ahí se termina la historia. Pero en la versión oral, el final es completamente diferente, pues cuando el bzú contesta que su gran boca es para poder comérsela mejor, la niña responde con astucia, pues se intuye que le espera. Oh, mi abuela, tengo necesidad de ir afuera. Hazlo en la cama, mi niña. Oh, no, mi abuela, quiero ir afuera. Bueno, pero no por mucho tiempo. El bzú le ató una cuerda de lana en el pie y la dejó salir. Cuando la pequeña estuvo afuera, ató el cabo de la cuerda a un ciruelo del patio. El bzú, impaciente, decía, pues, ¿por qué tardas tanto en cagar? ¿Por qué tardas tanto en cagar? Cuando se dio cuenta que nadie le contestaba, saltó de la cama y vio que la pequeña se había escapado. La persiguió, pero llegó a su casa justo en el momento en que ella entraba. El cuento de Perrault, dedicado a servir como moraleja sobre los posibles acosos sexuales, tuvo un éxito extraordinario. Era una advertencia clara, como lo explican los versos finales. Como cito, especialmente a las jóvenes muchachas bellas, bien formadas y gentiles que hacen muy mal en escuchar a toda clase de gentes. Y señala que hay lobos amables que siguen a las señoritas hasta sus casas o por las calles. Esos lobos salameros son los peores de todos. Y no hay duda de que eran advertencias contra los hombres que como lobos acosaban sexualmente a las jovencitas, que Perrault limó la forma directa y áspera en la que se hacía la misma exhortación en los cuentos orales. Así, de la mano de una bella niña,
el hombre lobo dio un gran salto y entró en los salones burgueses como una moraleja. Con el salto perdió la dimensión aterradora que lo había aterrorizado. Este es el fragmento que les he querido leer. Muchas gracias por su atención.